Hola, muy bien, buenas tardes. Cuando nos referimos a hablar de una teoría de la justicia, quiero puntualizarlo de una vez. A lo que nos estamos refiriendo es que vamos a hacer una historia o un recorrido histórico de los diferentes conceptos de justicia que se han elaborado a lo largo de la filosofía en torno de la historia de Occidente. Y cuando digo o doy tanta importancia a la filosofía, quiero hacer caer en cuenta de una cosa que a veces olvidamos. Todo pensamiento social y todo pensamiento político ha respondido siempre a una forma de entender la filosofía y a una forma filosófica de entender el mundo. Voy a tratar de hacer ese recorrido trataré de que sean unos 35 a 40 minutos siguientes. Muy bien, y comenzaré diciendo, pues recordarán ustedes que cuando los griegos de la antigüedad quisieron salir de esa angustia existencial a la que nos sometemos todos los pueblos, cuando pensamos en el porvenir y en el pasado, en el lugar de donde venimos, cuando los griegos trataron de entender de dónde venían, entonces miraron hacia el futuro. Y la única manera que tuvieron de mirar el futuro fue precisamente enfocándose al horizonte, esa línea imaginaria que, como dicen los poetas, es la que une el cielo con la tierra. Cuando vieron la línea imaginaria entre el cielo y la tierra, que se llama el horizonte, llegaron a una conclusión mítica fabulosa. Dijeron, la tierra, que es la diosa Gea, pensó un día que debía tener marido. Y ese marido fue el cielo, y le llamaron Uranos, porque en ese cielo estaban contenidas todas las cosas inalcanzables del hombre. Y de esa unión entre el cielo y la tierra surgieron unos hijos. Y el primero de esos hijos que surgió fue Cronos, el dios del tiempo, porque entendieron los griegos que todo en el mundo está marcado por el tiempo. Y era el dios más temido de todos. Le temían sus padres y le temían sus hermanos y también le temieron después sus hijos. Así como nosotros también hoy le tenemos tanto miedo al tiempo que nos devora lentamente y nos va dejando sin lugar a la existencia. Posteriormente, después de entender ellos que todo tuvo que medirse con el tiempo, llegaron a la conclusión de que debía haber otra gran hija, una hija que le pusiera medida a todas las cosas. Y esa hija fue la justicia. La llamaron Temis y la pensaron con una balanza, así como se hacía en el comercio, en el mercado, porque allá se medía, igual que la justicia iba a medir no solo a los hombres, sino también todas las cosas que estaban contenidas entre el cielo y la tierra. Y esa justicia, que la llamaron Temis, pensaron que debía tener también unas hijas, y a esas hijas las llamaron Dikés. Por eso en griego la palabra dikaios quiere decir justo. Y ádicos, recordarán ustedes que la supresión de algo viene con el prefijo a. Se dice ádicos. Entonces, Temis tuvo unas hijas que eran las Dikés. Y esas Dikés eran las sentencias, ojo con esto, porque esto va a ser retomado durante todo el transcurso de la posmodernidad, o sea, del tiempo al que queremos llegar ahora. Y esas Dikés, como les digo, eran las sentencias proferidas, pronunciadas, habladas por esa diosa Temis. Ella, permítanme la palabra, paría a sus hijas por la boca. La justicia se daba en el hablar. Y de allí entonces que voy a hacer un salto de una vez grandísimo y me voy a pasar a la sofística, es decir, estoy pasándome después de estos mitos del siglo VIII antes de Cristo, inmediatamente al siglo II y III. Será entendida la justicia precisamente por eso como una retórica. Y me perdonan que haga ese salto porque me voy a devolver ahorita, pero será entendida como una retórica. Y con esto recordarán ustedes que Gorgias,
el señor Gorgias, uno de los grandes sofistas, de los filósofos que creían que se enseñaban hablando, y el primer abogado también, el señor Gorgias, el primer abogado, decía esta frase: yo soy tan capaz de defender la verdad como la mentira, y siempre gano. Y ponía la justicia entonces al servicio de la retórica. Eso se va a entender también en la posmodernidad con un pensador muy de talla y que está entrando en moda ahora en estos días, que se llama Noam Chomsky, del Instituto de Massachusetts. Muy bien. Entonces, después de que los griegos pensaron esa forma de justicia y que la entendieron como medida, viene ahora sí el recorrido de la justicia, y de allí que el primero que hablará de justicia será Pitágoras. Y Pitágoras va a entender la justicia como medida, como medida. Y él dirá que todas las cosas tienen una medida. Y que si encontramos la medida de todas las cosas, ese metrón que llamaban los griegos, esa medida, que si encontramos la medida exacta de todas las cosas, entonces estaremos siendo justos. Pero Heráclito va a poner en entredicho ese concepto de Pitágoras, a pesar de que lo comparte en que todo tiene medida. Y Heráclito va a decir, pues si Pitágoras dice todo tiene una medida, estamos en el campo de la objetividad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que para todos será igual lo justo de beberse este vaso de agua. O cuánto tengamos que leer justamente el día de hoy de este libro. Será igual para todos desde el señor Pitágoras. ¿Por qué? Porque en la matemática se da la objetividad del mundo. En la medida, en ese metrón que les digo, se da la objetividad del mundo y allí está la justicia. Pero entonces Heráclito va a decir algo que va a poner muy en duda ese concepto pitagórico. Heráclito va a decir: en resumidas cuentas es lo mismo la subida que la bajada. Lo que importa es el sentido en el que se la tome. De tal modo que la medida no dependerá de las cosas, sino que dependerá de quién ejecute esas cosas. En el sentido en que se vaya, estará determinada la justicia. Y ese mismo concepto, voy a hacer otra vez otro salto a otro autor que no voy a tomar, precisamente por eso hago estos saltos. Voy a hacer un salto a la misma época de Platón, o sea, me voy a saltar otra vez 400 años. En ese mismo sentido hablará otro de los grandes sofistas, neoplatónico, Protágoras. Y dirá Protágoras: el hombre es la medida de todas las cosas. De las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son. Porque aquí vamos a entender una cosa fundamental. Cuando hablamos de justicia, no solamente estamos hablando de un sentido ético, sino que estamos refiriéndonos desde un sentido metafísico. Porque lo que usted considera que es justo va a dirigir su vida. Y la bajada también. Bueno. Entonces, voy a seguir con este relato que vengo haciendo. Después del señor Pitágoras, y les decía Heráclito, con esa tremenda postura que toma, viene la filosofía clásica con un sentido maravilloso de justicia. Sócrates vuelve a retomar el concepto de justicia. Y quiero que entendamos una cosa. Es más, les recomiendo este librito que se llama Apología de Sócrates, de Platón. Hay una argumentación maravillosa, argumentación jurídica y lógica maravillosa. Sócrates se enfrenta a 3 jueces, que eran 3 hombres que iban con la plena intención de condenarlo. Se llamaban, los nombres de los jueces eran Anitas, Melito y Glaucón, así se llamaban ellos. Y entonces lo someten a Sócrates a un juicio. Después de haberle dado la oportunidad de hablar durante mucho tiempo, toman la determinación de condenarlo. No porque Sócrates se hubiera equivocado, sino porque ellos ya iban con esa intención. Y lo condenan a beber la cicuta, que era un veneno. Y entonces lo llevan a Sócrates a beber el veneno, pero le dan la oportunidad de que él pague una fianza a cambio de su libertad, que eran 20 lingotes de oro. Platón, como era su discípulo y un hombre de gran dinero, va y consigue los 20 lingotes de oro y se los lleva a Sócrates y le dice: maestro, aquí tengo el oro para que paguemos la fianza. Y Sócrates le dice: no, porque si yo he sido condenado a muerte y acepto la fianza, estaré aceptando que soy culpable.
Y dice Platón entonces que Sócrates se dirige al calabozo donde le daban a beber la cicuta, y uno de sus discípulos se le acerca. Hay una frase muy bonita y muy famosa aquí. Apolodoro, uno de sus discípulos, se le acerca a Sócrates y le dice: maestro, lo que más me duele es que tu condena haya sido injusta. Y Sócrates le dice: ¿y acaso hubiese sido mejor si la condena fuera justa? Y dice que luego Sócrates va hasta el calabozo y entonces bebe la cicuta. Y cuando bebe la cicuta, dice Platón algo fantástico. Dice: en ese momento, cuando el sueño empezó a cerrar los ojos del maestro, todos supimos que era cierto, que la muerte venía sobre él. Y Sócrates erige unas palabras aquí que tienen un sentido muy oscuro para la filosofía, y yo voy a aclararlo en este momento. Sócrates dice unas palabras que parecen insignificantes. Dice: Critón, le dice a uno de sus discípulos, Critón, no olvides pagar el gallo que debemos a Asclepio. Cualquiera hubiera pensado que en ese momento Sócrates se acordó de una deuda que tenía en la tienda. Y entonces le dice: Critón, no olvides pagar el gallo que debemos a Asclepio. El asunto no es ese. Por eso les digo que es un asunto un poco oscuro, ensombrecido para la filosofía. Tiene mucha opacidad. ¿Cuál es el sentido aquí? El sentido se va a encontrar en un diálogo que tiene Sócrates que se llama el Critón. Y allí Sócrates le va a explicar a Critón precisamente cuál es el sentido de las diques, de esas sentencias que les decía estaban proferidas por Temis. Y el sentido es que las diques tienen que cumplirse porque emiten una medida o imponen una medida sobre los hombres. Y Sócrates le dice: si yo he vivido toda mi vida conforme a las diques y nunca he violentado ni una sola regla en mi vida, no tengo por qué violentarla ahora ante el umbral de la muerte. No voy a violentar la muerte ahora, ni voy a violentar la justicia, porque se muere como se vive, y la justicia tiene que corresponder a esa sentencia y a esa medida justa que se había impuesto. En ese sentido se entiende esas dos cosas, tanto el discurso del Critón como aquello de que Sócrates se hubiera negado en un primer momento a recibir los lingotes que Platón le ofrecía para pagar. Efectivamente, después de esto viene una postura completamente diferente de la justicia y muy elaborada también. Quiero decir algo aquí simplemente para redondear este aspecto de Platón y Sócrates sobre la justicia. Y es que en ellos vuelve la justicia a ser completamente objetiva. Hay unas diques, hay una medida. Ya recordarán ustedes el debate entre Dworkin y Hart, el mismo cuento. Y volvemos sobre esto. La justicia se presenta aquí, en este sentido de Sócrates, como algo plenamente objetivo. Hay una medida para hacer las cosas y hay una forma justa para hacerlas. Pero después viene el gran discípulo de Platón, que es Sócrates, y para contradecir precisamente estos postulados de justicia, Aristóteles tiene una frase, muy insultante hasta cierto modo. Dice: es bueno ser amigo de Platón, pero es mejor ser amigo de la verdad. Y en ese sentido empieza Aristóteles a hablar de la justicia. Y aquí sí vamos a entender dos puntos desde los cuales tiene que entenderse la justicia. Primero, la justicia en un sentido retributivo, y segundo, la justicia en un sentido distributivo. Y voy a hablar primero en el sentido retributivo de la justicia. Es decir, cuando alguien hace un mal, ¿qué es lo que sucede? Lo primero que sucede, dice el señor Aristóteles, es que cuando alguien hace un mal a otra persona, desordena, permítanme la antinomia y el pleonasmo, desordena el orden social, lo quiebra, ¿no? Lo pone en un desequilibrio. Entonces la pregunta que se hará Aristóteles es: bueno, ¿qué es lo justo entonces? Lo justo entonces, retributivamente, será volver al orden que había antes. Claro, bajo el entendido de que las cosas nunca volverán a ser como eran. Pero ¿cómo hacemos para que se asemejen lo más posible a que sean como eran antes? Entonces dice, la única manera es la retribución. ¿Cómo la retribución? Se preguntará. ¿Qué es lo justo entonces para aquel que recibió el daño o para quienes representen ese derecho? Lo justo para aquellos que representen ese derecho o para quien sufrió el daño es precisamente que se les retribuya
como decía la doctora esta mañana, puede ser simbólicamente, o que se le retribuya económicamente, o que se le retribuya moralmente ese daño causado para volver al orden justo. ¿Y qué será lo justo entonces para el que causó el daño? ¿Qué será lo justo? Seguramente un buen abogado, ¿no? Que lo defienda. Pensaríamos que eso sería lo justo en el día de hoy. Aristóteles dice no. Y lo va a retomar también Santo Tomás, aunque ahora nos hablaban del sentido, el doctor Diego nos hablaba del sentido de la justicia en Santo Tomás. Lo voy a retomar un poco más adelante, pero Aristóteles va a decir algo muy sencillo. Lo justo para el que causa el daño es recibir un castigo por ese daño. Y de ahí viene el concepto de justicia penal retributiva que manejamos en la actualidad en la mayoría de los países del mundo, o de tradición romana, de derecho romano. Muy bien. Pero en el sentido de justicia distributiva, la cosa se pone mucho más interesante, porque Aristóteles va a decir, para saber nosotros lo que tenemos que hacer, tenemos que encontrar otra vez una medida. Claro, él tiene el rezago de sus maestros, de Platón y de Sócrates, tenemos que encontrar la medida, pero esa medida no la encontramos en las cosas, sino que la encontramos, como yo me refería hace un momento a Protágoras, la encontramos en el hombre. Entonces la pregunta es sencilla. ¿Qué es lo justo respecto de alguna cosa? Lo que cada cual considere para sí mismo que es la medida de su necesidad. Ojo con este concepto aquí. Aristóteles establece la justicia en torno de la necesidad. Por eso yo pongo este ejemplo muchas veces. Digo, si tenemos 3 panes y 3 niños, ¿qué será lo justo en Aristóteles? Y la gente suele responder, bueno, lo justo es que le demos un pan a cada niño. Pues eso no es lo justo. Recordaremos la gran frase de Carlos Marx, que esta mañana nos hacían alusión un poco. Nada hay más injusto que el trato igual a los desiguales. Entonces el señor Aristóteles dirá, no es justo que le demos un pan a cada niño. Primero tendríamos que preguntar a ver si el niño número 1 ha comido y si el niño número 3 de pronto se acaba de comer 2 o 3 platos de sopa. Tendríamos que saberlo. De tal modo que lo justo será lo que cada cual necesite. Podríamos de pronto prescindir de darle un pan a uno para entregárselo a otro. Por eso ese concepto que ha tomado la Constitución del 91 en Colombia, de la justicia discriminatoria en sentido positivo y negativo, no es un concepto nuevo. No es un concepto de avance en la ciencia jurídica. Es un concepto que se ha retomado del señor Aristóteles y estamos hablando de 2300 años atrás. Eso sí que es nuevo. Entonces, tenemos que partir de ese postulado. Ahora, el problema que pone Aristóteles aquí es cómo encontrar cuál es la medida para cada cual. Porque si cada cosa tiene su medida, la cuestión es mucho más fácil. Pero si cada cual tiene su medida, ¿cómo cada cual la encuentra? Y entonces Aristóteles dirá, pues necesitamos hacer uso de la prudencia. Para encontrar la justicia es necesario hacer uso de la prudencia. Y miren que estamos hablando de la justicia en un sentido personal y subjetivo, individual. Y entonces la prudencia será el impulso, los griegos le llamaban oresis. Será un impulso. ¿Un impulso para qué? Un impulso para encontrar la medida de las cosas. El hombre prudente es el que sabe encontrar la medida de las cosas. ¿Y dónde está la medida? La medida de las cosas se encuentra en lo que Aristóteles llama el justo medio o el punto medio. Y el punto medio será entre 2 extremos, en donde cada extremo representará un vicio, el uno por exceso y el otro por defecto. Entonces, ante todas las situaciones de la vida, cualquiera de ustedes o yo mismo aquí, Banca David, en la vida práctica de todos los días, tendremos que tener en cuenta, para encontrar lo justo, según Aristóteles, cuál es el punto medio. Y entonces nos preguntaremos, ¿cuál es el exceso y cuál es el defecto? Y para eso me sirve la prudencia. Pero ¿cómo soy yo prudente si la prudencia es un mero impulso, una oresis? Soy prudente por medio de la sabiduría. Por eso los griegos desconfiaban de sus dirigentes cuando hablaban de justicia. Porque solo podía decir
¿qué era justo para la sociedad? Aquel que verdaderamente era sabio. Y de allí, voy a avanzar rápido para que no nos cansemos. Y de allí que cuando nos pasamos al siguiente gran rey filósofo, Séneca, él va a decir precisamente eso. ¿Cómo hacemos para saber lo que es justo? Sabremos lo que es justo en el sentido de la construcción social. Es justo lo que el gobernante sabio puede entender que es justo, no el gobernante ignorante. Y por eso Séneca va a decir también que el gobernante tiene que ser un parresiastés. Ojo con esta palabrita, parresiastés con C. Porque la parresía era la capacidad de decir la verdad, pero decir la verdad no es ser grosero, aunque a veces toque serlo. Decir la verdad es hablar con sabiduría, es encontrar la medida de las cosas. Y Séneca va a decir entonces en ese sentido que el gobernante, para encontrar la justicia, tiene que referirse a tres conceptos. Y voy a referirme a los conceptos griegos para ser fiel al contenido de Séneca. El primero, la isegoría. Isegoría. Todos en una sociedad deben tener igualdad de derechos para comunicarse, para hablar, para decir lo que piensan, para poder emitir lo que están pensando, lo que están sintiendo, aquello que les está aconteciendo. No podemos pensar que una sociedad es justa cuando los medios de comunicación nos manipulan, nos engañan y nos mienten todos los días de la vida. No puede ser así. No puede ser así cuando, bueno, en fin, no quiero meterme en temas políticos aquí, pero es el cuento. Primer punto, isegoría. Segundo, isonomía. La isonomía es el segundo punto de Séneca para encontrar la justicia. Y si bien con Aristóteles la justicia, como les decía, era un concepto meramente individual, con Séneca la justicia es una cuestión social. Y por eso les digo, es el gobernante el que se encarga de imponer la justicia. Ojo aquí, decía esta mañana la doctora, a los orientales no les importa la democracia sino vivir bien. A nosotros nos importa más la demagogia y la democracia que vivir bien. Si vivimos bien, hay justicia. Podemos tener la democracia más perfecta del mundo, pero si seguimos viviendo como nos están tratando, yo no creo que haya justicia. La justicia se evidencia. No es una cuestión de ministros ni de gobernantes. Y por eso el segundo punto es la isonomía, igualdad de derechos en participación civil y política. Y el tercero, la epimeleia. La epimeleia. Y la epimeleia es un concepto maravilloso de Séneca. Es el cuidado de sí. El cuidado de sí. Y en la primera carta a Lucilio de Séneca, a Lucilio, a su filósofo Lucilio, a su discípulo, la primera carta, la epístola moral, la primera, dice, reivindica el conocerte a ti mismo, reivindica la posesión de ti mismo, porque la epimeleia es el cuidado de sí, reivindica la posesión de ti mismo. Todas las cosas, estoy siguiendo con Séneca, estoy hablando, pero es Séneca el que está hablando por medio de mí. Todas las cosas son ajenas, o te son ajenas, Lucilio, excepto una, el tiempo. Así que haz con tu tiempo lo que quieras, porque el concepto de justicia en la epimeleia es que si el gobernante no se cuida a sí mismo, no puede cuidar a su comunidad. No puede. Por eso voy a decir algo aquí sobre un país polémico, los Estados Unidos, que tiene muchas cosas terribles, pero tiene cosas también maravillosas como todos los países del mundo. Por eso cuando Bill Clinton mintió, los norteamericanos, estadounidenses se sentían defraudados. Porque si el gobernante nos miente, entonces ¿cómo puede dirigirnos hacia lo que queremos llegar, hacia el porvenir del hombre? ¿Cómo puede ser eso? Y es lo que está diciendo Séneca con la epimeleia. Reivindica la posesión de ti mismo. No tienes nada más que el tiempo, por eso ser y tiempo es lo mismo.
Por eso vivir es hacer algo con el tiempo. Nosotros acá en castellano nos queda difícil definir lo que es vivir. Vivir, ¿qué es vivir? Pasar el tiempo. Es el transcurso del tiempo sobre nosotros. No, vivir es lo que hacemos con el tiempo. Por eso Séneca lo pone muy bien. La epimeleia es cuidarse a sí mismo, y lo que hagas con tu tiempo es lo que estás haciendo con tu ser. Y eso es lo que cuenta en el sentido social, y así se hace justicia. Los griegos lo entendieron muy bien y los romanos lo copiaron muy bien también. Muy bien. Marco Aurelio va a tener un sentido muy parecido. Marco Aurelio, seguidor de Séneca, y es el otro grande hedonista. ¿Cuál era el sentido de la justicia en Marco Aurelio? Es un concepto completamente diferente y es el concepto que va a tomar Federico Nietzsche. Y vuelvo a dar un salto de 1800 años. Pero bueno, después volveré sobre Nietzsche, sí voy a decir algunas cosas. Voy a referirme a Marco Aurelio. La justicia es lo útil. ¿Qué es lo justo? Acordémonos que estamos viendo lo justo como la medida para vivir. ¿Y qué es lo justo entonces? Lo justo para Marco Aurelio será lo útil, y no vamos a confundir los pragmatas o lo pragmático o lo práctico con lo útil. Lo pragmático es lo cotidiano. ¿Esta carrera que ustedes están estudiando les da dinero o no les da dinero? Esa es una pregunta pragmática. Una pregunta utilitarista es, ¿esto que hago me hace feliz? La única utilidad es la felicidad, porque vivir para Marco Aurelio no consiste en nada más que en buscar ser feliz. Yo le digo a mis estudiantes que están hoy aquí y a quienes llevo en gran estima, les digo, no se les olvide, el primer día que entran a la carrera, les digo, cuídense de una cosa, los abogados solemos padecer mucho de prepotencia. Cuídense de eso. Hay muchos magistrados muy respetados en la oficina que llegan a su casa y apenas llegan, los hijos y la mujer se suben para no verle la cara a ese viejo. Nadie quiere almorzar con él. Todo el mundo le saca el cuerpo. Sin embargo, son muy respetados en el trabajo y en la calle todo el mundo le dice doctor. Y le digo a mis estudiantes, cuídense de eso, que la vida tiene un solo sentido y una sola cosa es importante, vivir. Y vivir es ser feliz. Y es el sentido que propone Marco Aurelio, el gran pensador romano, que me refiero a Marco Aurelio por dos cosas. Primero, porque era un hombre sabio, y segundo, porque en 20 años conquistó todo el mundo para Roma. Creo que 20 años para conquistar el mundo es poco. Era un genio definitivamente de la estrategia, pero era un genio también de la filosofía, aunque debió ser muy sanguinario también, como algunos tipos importantes de esta época. Muy bien. ¿Qué fue lo que pasó entonces después con este señor Marco Aurelio, después de ese concepto de justicia tan maravilloso? Va a elaborar el concepto de justicia, como les digo, en la utilidad. Y no iba a referirme aquí a Santo Tomás, la verdad lo había obviado, pero el doctor Diego, que estuvo antes de mí, decía que se lo trabaja un poco en el Ecuador, bueno, y por eso voy a recordar algo muy sencillo de Santo Tomás sobre la justicia, y él lo decía ya, la justicia en Santo Tomás tiene un sentido económico. Tiene un sentido económico y hay que entenderlo en dos aspectos. El primero como la economía y el segundo como la crematística. La diferenciación que hace Santo Tomás sobre la justicia social se basa en la crematística y la economía. Y dirá Santo Tomás, ojo con esto, porque esto volverá, Marx recaerá mucho sobre esto a partir del historiador Morgan y de Federico Engels. Y dirá el señor Santo Tomás, dirá, la destinación de las cosas no es la propiedad. Las cosas no están hechas para que tengan un dueño. La destinación natural de las cosas será el uso. El uso. ¿Pero para qué? Ojo, pero para que no exista conflicto entre los hombres, las cosas deben tener dueño. Las cosas deben tener dueño. Cuando las cosas que tengo son las necesarias para vivir bien, hay economía. Cuando yo acumulo cosas, krematá en griego significa cosa, cuando yo acumulo cosas, entonces estaré dentro de la crematística, la simple acumulación de cosas por acumularlas, y eso será lo más injusto socialmente hablando para Santo Tomás.
Voy a saltarme aquí. No voy a tomar al iniciador de la modernidad, que es Descartes, porque Descartes, en el Tratado de las Pasiones, que es el libro en el cual habla un poco de ética, de justicia, de virtud, de valores, etcétera, carácter y demás. Descartes allí no habla de justicia como tal. Ese concepto lo vuelve a tomar Spinoza, pero me referiré a Spinoza desde Kant. Y ese concepto también lo retomará Leibniz, pero también será Kant el que hable desde Leibniz. Y voy a hablar del concepto de justicia desde el padre de la modernidad, el hombre más grande que tuvo la modernidad, Immanuel Kant. Cuando Kant en 1785 publica su libro, su obra máxima, Crítica de la razón práctica, elabora un concepto de justicia muy simple y muy interesante, muy diferente a lo que veníamos manejando. El concepto de justicia que elabora Kant está en torno de la objetividad humana. El hombre es pura racionalidad. El hombre es pura racionalidad. Y como es pura racionalidad, el hombre puede encontrar la justicia por medio del pensamiento, pero bajo dos imperativos, o sea, bajo dos mandatos. ¿Cuáles son? El imperativo categórico y el imperativo hipotético. Y ojo que esto sí es muy propio de la ciencia jurídica. Kelsen lo va a retomar muchísimo. El imperativo hipotético y el imperativo categórico. El imperativo categórico se llama categórico porque precisamente no tiene ninguna condición. El hipotético tiene una condición para poder ser. El imperativo categórico va a rezar de la siguiente manera: obra de tal manera que tus actos sean una norma moral para los demás. Obra de tal manera que tus actos sean una norma moral para los demás, sin que medie o sin que exista ninguna condición para ello que el obrar mismo. ¿Por qué tengo yo que obrar bien? Porque lo justo en una sociedad es que todos obremos sin necesidad del derecho. Ojo con esta separación aquí, que es la que va a operar desde Kant hasta nuestros días, y que recordarán ustedes que ya venía desde antes con el señor Maquiavelo, en El Príncipe. Cuando el príncipe va al Palacio de Justicia, donde están los tribunales y los jueces, y golpea, y sale el canciller a abrir la puerta, y el príncipe le pregunta, le dice, ¿está aquí la justicia? Y el canciller le dice, no, aquí vive el derecho, algunas veces viene la justicia. Entonces, la misma separación la va a tomar Kant 300 y pico de años después. La va a tomar en el mismo sentido, en el mismo sentido. ¿Y qué es lo que va a decir Kant? Va a decir entonces que el imperativo categórico tiene que obrarse de acuerdo a que el hombre es racional. Y va a decirlo de este modo, va a decir, por la razón somos dioses. Y por tanto podemos erigir o construir una sociedad que sea completamente justa. Y por la razón somos capaces de distinguir entre el bien y el mal. Y por la razón misma, nunca ante el bien y el mal elegiremos el mal antes que el bien. Estamos impulsados por la razón, estamos dirigidos por la razón hacia el bien y estamos prohibidos hacia el mal por la misma razón. La justicia es un concepto de pura objetividad en Kant. Y allí es donde aparece el imperativo hipotético. Obra de tal modo que la condición del obrar sea la construcción social. Obra porque el imperativo categórico primero, el que dije hace un momento, lo reitero, obra porque tú tienes un compromiso justo contigo mismo. La construcción de la justicia se hace individualmente, pero obra bien, también porque hay una condición para el obrar bien, la construcción social. Porque no puedo yo vivir una vida tan difícil en una sociedad tan dura, queriendo, ojo con esto, empeñándome en hacerle la vida difícil a otro. Aquí sí que hay expertos para eso, ¿no? Hay gente que se empeña como si se alivianara descargándose en el otro. El postulado de Kant es claro. La justicia se consigue cuando yo tengo como condición el reconocimiento del otro. Y después de Kant vamos a entrar en la posmodernidad. Y era aquí donde quería llegar un poco para explicar un concepto
muy diferente de justicia, me demoraré 10 minutos apenas. Y entramos en la posmodernidad con el señor Federico Nietzsche, o Nietzsche. Y entramos con este señor retomando otra vez el concepto de Séneca y de Marco Aurelio. Nietzsche se preguntará qué es lo justo y dirá dos cosas. La primera, lo justo es lo útil, como lo expliqué. Pero dirá algo más interesante aquí al respecto. Dirá entonces, nadie puede imponerme a mí lo justo porque no hay valores sociales, porque para nadie hay medida. La medida la determino yo mismo. Y entonces yo soy quien tiene que decir qué es lo justo. ¿Cómo mido lo justo? De acuerdo a lo útil. ¿Qué es lo útil? Lo que me da felicidad. ¿Y qué me da felicidad? El placer. Será el postulado de Séneca que retomará Federico Nietzsche igualmente. Entonces, ¿qué dirá Nietzsche? Pues hay que acabar con la cultura. Dios ha muerto. La famosísima frase de Federico Nietzsche. Dios ha muerto. ¿Pero por qué ha muerto? Porque Dios es el factor cultural. No es el Dios existente sobre el cual creen algunas personas místicas. Se está refiriendo al Dios cultural. Va a decir, y voy a devolverme aquí, va a decir Nietzsche, la justicia es la herramienta con la cual nos han sometido. Y voy a referirme a Marx, que es el mismo texto que ha tomado Federico Nietzsche. ¿Qué es la justicia para Marx? Marx nos va a poner en una dialéctica, en esa dialéctica que Hegel, tomada de Platón y tomada de Zenón de Elea, nos enseñaban. ¿Cuál es? Va a poner una tesis, una antítesis, como dos ejércitos que se enfrentan, y lo mejor que salga de esos arrojará una síntesis. Y dirá entonces Marx, eso es lo que se llama idealismo dialéctico. Pero Marx lo convertirá en una dialéctica histórica o en un idealismo histórico. Y dirá, el señor Marx dirá, o materialismo histórico como se denomina técnicamente, bueno, en el común. Marx dirá, la tesis es la clase pudiente, la burguesía. La antítesis es el proletariado. La burguesía tiene los medios de producción y el proletariado tiene solamente familia. ¿Cuál será la síntesis de eso? La síntesis será la explotación que hacen los burgueses o los ricos o los dueños de los medios de producción sobre los pobres, sobre el proletariado. Y siempre habrá más dominación, porque habrán más ricos y más pobres. De tal modo que, o habrá más riqueza y más pobreza. De tal modo que siempre esa relación de explotación irá aumentando, hasta que llegue un punto en que no exista nada más que un Estado que legitime esa explotación. Ojo con esto. Un Estado que legitime esa explotación. Y aquí es donde Marx va a decir que dentro del Estado existe una supraideología y una infraestructura, o una supraestructura, que es una ideología superior, y una infraestructura. Y va a decir que los que tienen la superestructura o la supraestructura, que es la ideología, siempre van a favorecer esa explotación. De tal modo que la identidad que veíamos en Sócrates, que no la mencioné expresamente, pero la di a entender, la identidad entre la ley y la justicia vuelve en Marx. Es idéntico lo legal y lo justo, pero lo justo en Marx será un mecanismo de dominación, no una cosa que existe en sí. No es la justicia algo, sino que es un pretexto para dominar. De tal modo que esa superestructura que la elabora la clase pudiente irá a legitimar la explotación sobre la clase trabajadora. Y la infraestructura, los medios de producción, serán siempre, de acuerdo a esa ideología, para los ricos, de tal modo que el derecho, ojo con esto, de tal modo que el derecho será la herramienta privilegiada para garantizar esa explotación. Y por eso, claro, que hay que desconfiar del Estado de Derecho.
hay que desconfiar rotundamente del Estado de Derecho, sin decir que estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que hay que desconfiar, porque el derecho a veces sirve para enmascarar el poder, y será ese el mismo concepto que tomará Foucault, Michel Foucault. ¿Qué dirá Foucault? Retomando precisamente a Nietzsche, dirá que el problema de la justicia es un mero problema lingüístico, retórico. Es un problema de retórica, por eso les decía que le pongamos cuidado a los sofistas. La justicia es un problema retórico. ¿Qué es justo? Lo que queremos que sea justo. ¿Quién tiene la verdad para decir lo que es justo? ¿Quién tiene el poder? El jefe puede decirle a usted, y así como el gobernante puede decirle lo que es justo y lo que es injusto. Por eso es que los neoaristotélicos dicen no hay derechos humanos. No hay derechos humanos. ¿Cuáles derechos humanos? Lo que hay es una declaración de lo humano, pero no derechos. No voy a entrar en esa polémica, simplemente les digo por qué. Porque acuérdense ustedes de Carneluti. No hay derecho sin acción. Si el que tiene el poder no quiere reconocerme un derecho, ¿qué acción puedo yo ejecutar contra ese que tiene el poder? De tal modo que si es injusto que una piedra me caiga en la carretera y me dañe el carro, será porque alguien así lo ha reconocido. Pero si es justo que se mate para conseguir la paz, pues entonces será justo. Un problema retórico, un problema de demagogia. ¿Qué es lo justo? Lo que el que tiene el poder quiere que sea justo. Y aquí entramos en otro contenido maravilloso de la posmodernidad. No hay naturaleza humana. Nadie nos puede decir qué es lo humano y sobre lo humano aplicar lo justo, porque cada hombre, a pesar de que sentimos tan parecido, ha pasado por diferentes estructuras y por eso somos completamente distintos. Entonces nadie puede decirnos esto es justo, como decía Simone de Beauvoir, mujer no es algo con lo que se nace, es algo con lo que se llega a ser. Es algo, que se llega a ser. No hay una idea de ser hombre o de ser mujer. Usted es hombre o es mujer si actúa justamente, si aplica esta moral, si hace bien a los demás. No, el concepto de naturaleza humana ha quedado completamente relegado en la posmodernidad. Y ojo, la posmodernidad empieza en teoría en el año de 1900. Nosotros acá en América, y con todo el respeto, no hemos salido del medioevo. La posmodernidad es a lo que está queriendo llegar en este momento Europa, saliendo de la época de la razón. Nosotros aquí estamos todavía creyendo más bien, que la ley ahuyentará y expulsará todos los demonios sociales que tenemos. Este fulano no actúa bien, pues impóngale una ley dura. La gente está tomando cuando sale en el coche, 5 años, 6, 10 de cárcel. Claro, la gente no lo hace por respeto. No, esto lo dirá claramente Rousseau. No hay justicia. ¿Por qué no hay justicia? Porque la gente no está ejecutando un deber. No está ejecutando un deber. ¿Qué es lo que está haciendo? Está actuando por miedo. Y cuando no se ejecuta un deber, no hay lugar a un derecho. Eso lo explicaba el doctor Carlos Gaviria Díaz, que hace un rato lo mencionaban aquí. Cuando el Estado no puede garantizar deberes, no puede tampoco garantizar derechos. Si el mecanismo, vuelvo a Foucault, es vigilar y castigar, es implementar terror, no hay justicia, olvídese. Estamos en el medioevo. Si creemos que con cartabones, códigos y leyes rígidas vamos a solucionar los problemas sociales que tenemos, perdónenme, pero estamos en la olla. La posmodernidad va a ser clara. Voy a terminar ya, voy a dejar de lado mi autor preferido, no alcanzo lastimosamente a referirme al señor Jean-Paul Sartre. Pero bueno, he hablado un poco de todo esto de algún modo. Pero voy a decir una última cosa simplemente aquí para que terminemos ya. Un autor mexicano, José Vasconcelos, dirá que la humanidad ha pasado por 4 estadios, por 4 periodos. El periodo de la fuerza, el periodo de la ley, que les decía era el medioevo, el periodo de la ética, que es la modernidad europea, Kant y la racionalidad, y el periodo de la estética. Estetis es sentir, vivenciar.
que es a donde queremos llegar. ¿Qué será lo justo? Ojo con esto. Ojo con esto. Yo creo que soy un humanista porque me he interesado por el porvenir del hombre. Hacia dónde va el ser humano es mi gran preocupación. Y me interesa construir una teoría donde podamos vislumbrar cuál es nuestro porvenir. Y la posmodernidad nos está ofreciendo esa posibilidad. El porvenir del hombre es vivenciar según lo bello, y lo bello será lo justo. Si nosotros logramos entender que no tenemos que ponernos por debajo, supeditarnos a un código, a una ley o a la fuerza y al terror para ser verdaderamente libres y actuar verdaderamente con justicia, al fin estaremos en el pensamiento de Dios.